Hola, soy Tesnehuen y esto es Bestia Lectora. Hoy te traigo una entrevista a Socorro Venegas y Juan Casamayor a propósito de la publicación de su libro Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas, una coedición entre Páginas de Espuma y la Universidad Nacional de México. Espero que te guste. Oye, Tess, muchas gracias por tu texto sobre Vindictas. Qué maravilla. Bueno, me alegro de que te haya gustado y no, gracias a ustedes por querer conversar conmigo sobre este libro maravilloso. Y vamos a empezar por el principio y es que me cuenten un poco cómo surgió esta idea y cómo se fue gestando. Mira, Tess, el proyecto Vindictas nació en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Coordinación de Difusión Cultural, que es como la entidad o el paraguas bajo el cual trabajamos diversas instancias relacionadas con la cultura y la difusión de la cultura. Entonces, desde la dirección de publicaciones, que es donde estoy yo, pensamos en un proyecto que rescatara la obra de escritoras latinoamericanas que de manera injusta pues se ha ido quedando sin lectores, sin poder llegar a los espacios más amplios para su difusión, para la crítica, para la enseñanza en la academia. Eh, y partíamos de algunas ideas que han sido claves, ¿no? En el desarrollo del proyecto. Y lo primero es que las obras de estas escritoras habían quedado fuera del canon porque ese canon estaba construido desde una posición machista, heteropatriarcal. Muchas de las escritoras de las que hablamos en el proyecto Vindictas no solo trabajaban de manera profesional en la literatura, sino que además eran amigas de muchos de los escritores renombrados, ¿no? Y colegas de ellos, ¿no? Que perfectamente podían tanto tener conversaciones como con ellos a la par, como iguales, pero también su obra podía o puede leerse de esa manera, ¿no? Lo que no hubo fueron condiciones de equidad, lo que no hubo fue igualdad de circunstancias y esas obras, pues bueno, probablemente alcanzaron una edición, a veces ediciones de autor, a veces con la colaboración de familiares, de amigos, de eso Juan podrá contarnos más que lo ha pensado y lo ha investigado y lo ha seguido más, pero eh, ese es como el sustrato esencial de esa primera colección de novela y memoria, donde ya tenemos publicadas 7 novelas de escritoras, no solo mexicanas, aunque por supuesto fue importante poner el acento primero en lo nuestro, ¿no? En las autoras mexicanas a las que nos parece importante darles visibilidad. Pero también, porque pues, el proyecto tiene un espíritu latinoamericano, se han ido sumando otras escritoras de Argentina, de Costa Rica, pronto de Cuba también, de Ecuador, en fin, pues es un proyecto que precisamente porque viene de la UNAM, que es la universidad más grande en México, pero una de las más importantes en el mundo en español. Entonces, por eso es un proyecto que debe extenderse pues hacia todas las latitudes posibles. Primero, nuestra primera consideración pues será el idioma, ¿no? Que son novelas escritas en español, y ese fue también un criterio de la antología, ¿no? Para recorrer la geografía del cuento escrito por mujeres en español. Entonces,
el salto, digamos, de este proyecto de novela y memoria a la colección, perdona, poesía, es una colección de cuentos la que reunimos en Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas. Fue un paso absolutamente natural, ¿no? Era algo que tenía que ocurrir, y fue Jorge Volpi, el coordinador de difusión cultural, el escritor, quien le propuso a Juan Casamayor hace apenas un año, en la FIL Guadalajara del año, pues no, ya hace más tiempo, ¿verdad? Porque esto fue el año pasado, ya hace. Bueno, en la FIL Guadalajara de 2019, le propuso a Juan pues que hiciéramos esta antología, y él aceptó de inmediato. Aquí será maravilloso escucharte, Juan, que cuentes de cómo fuiste acechado entre los libros de la UNAM para este proyecto. Sí, si quieres me engancho ahí porque tuvo todo el sentido, ¿no? Tess, que precisamente fuera en el stand de la UNAM, precisamente stand que ganó aquel año en la FIL de Guadalajara, el mejor stand. Era un stand precioso, no solo por la oferta bibliográfica, sino porque era muy abierto. No entraba luz natural, porque en la FIL de Guadalajara no entra luz natural, pero no tenías la sensación de opresión. O sea, lo único que había era la libertad de moverte entre libros. Y en esa libertad de moverte yo creo que estaba acechado por Jorge. Y en uno yo estaba, como siempre, Socorro lo sabe bien, atesorando libros, viendo qué libros me podía llevar, previamente pagados, no te asustes, Socorro. Jorge me propuso la idea. Claro, cuando Jorge, que es amigo, que es escritor de Páginas de Espuma, pero sobre todo era el director de difusión cultural de la UNAM, hace una propuesta a una editorial independiente, literaria, con ambición, digamos, de muchas orillas, como es Páginas de Espuma, sabe que hay un sí por delante. Ese es el contexto. Pero yo, que venía de una labor de trabajo de edición y de escritura absolutamente apasionado con Socorro Venegas, y con Socorro había descubierto luego a la lectora, el proyecto se combinó trabajar en un sitio ineludible, como era colaborar con la UNAM, con un perfil de escritora, editora y lectora como Socorro, que sabía que iba a ser un absoluto viaje muy rico, y del que iba a aprender como lector, como editor y como hombre, que es a lo que me ha llevado la colección Vindictas. Yo la colección Vindictas la conocía porque estaba atento a cómo se iba originando, y me di cuenta que en el seno de la UNAM se iba a propiciar un ecosistema de los libros, donde no solo los libros fueran publicados. No es suficiente para iluminar a las escritoras que sean publicadas, sino que se iba a hacer toda una política de difusión, de academia, de fomento de la lectura. Socorro te podrá hablar de fomento de lectura porque es una de las grandes especialistas en Latinoamérica, en torno a la colección y en torno a la visibilidad de las escritoras que han estado acalladas, en silencio, marginadas, no olvidadas. Esto hemos insistido yo mucho, Socorro y yo, en esta marca, porque para que algo se olvide tiene que haber un recuerdo previo. Y me parece que una vez analizada durante muchos meses esta situación por Socorro y por mí, especialmente de las cuentistas latinoamericanas, no hay un olvido. Hay una invisibilización y un silencio de las escritoras. Y a partir de ahí, pues claro, el editorcico Juanito solo pudo decir que sí, y se lanzó, evidentemente, a trabajar con Socorro de una forma maravillosa a lo largo del año 2020, sin saber la que se nos venía encima. Claro. Ya que lo comentás, esa diferenciación que comentan en el prólogo entre olvido e invisibilización me parece sumamente importante, ¿no? Porque sobre todo en estos tiempos de reivindicación es importante señalar que para olvidar hay que querer recordar, como dicen en el prólogo. Y me pregunto si es sobre todo una antología política. A mí me parece que
que esa es una de las lecturas y de los aciertos de este proyecto, ¿no? Que puede tener, por supuesto, esa dimensión, porque no podemos sustraernos del contenido tan sensible, tan delicado que se trabaja en estas historias, ¿no? Donde tú puedes encontrar a mujeres sufriendo violencia, donde hay mujeres que pueden morir, como muchas mueren todos los días en Latinoamérica por abortos clandestinos, ¿no? Entonces, desde allí, por supuesto que hay un planteamiento político, ¿no? Nada más para decir que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y que ya tendría que estarse legislando en ese sentido, ¿no? Que no tendríamos que estar saliendo a las calles a pedirlo, a pelearlo y a pedírselo además a una mayoría de legisladores que son hombres, decidiendo sobre lo que nosotras queremos, necesitamos y sobre nuestros derechos reproductivos. Entonces, pero también hay otra cosa fundamental y es que es cuando hablamos de violencia, en realidad hablamos de violencias, de varias, de distintos orígenes, muchas pues además gestadas debido a causas estructurales, carencias y deficiencias enormes de los estados latinoamericanos, ¿no? Y de cómo se gobierna, y en fin. Pero también estamos hablando de que una de las peores formas de la violencia es precisamente la invisibilización de las escritoras, ¿no? Que pues nosotros pensamos que ha sido deliberada, porque es impresionante cuando hemos hecho investigación para esta antología y revisamos otras compilaciones, otras antologías que buscaban dar un panorama del cuento latinoamericano del siglo XX, y allí en el índice te encontrabas una enorme mayoría de escritores hombres y una pues increíble ausencia de escritoras, ¿no? A lo mejor había una o dos, siempre en un desequilibrio enorme. Y este libro, Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas, muestra que siempre ha habido autoras que podrían haber hecho la diferencia, que podrían haber equilibrado esos índices, no porque fueran mujeres, sino por la fuerza, por la calidad de sus historias, porque eran apuestas literarias auténticas. Estoy totalmente de acuerdo en que es una lectura política, incluso que creo que la propuesta de lectura de Vindictas y de la colección va más allá, ¿no? O sea, creo que tiene todo un contexto ya no solo político, me parece que incluso político se queda corto, me parece que es todo un contexto cultural, ideológico y social que ampara la necesidad, en este caso, de visibilizar a las escritoras. Subrayar la violencia que es la sistematicidad de esconder y de acallar el discurso de las escritoras, eso en sí es una violencia. Y yo, visto los distintos casos que hemos trabajado en Vindictas, no solo de las autoras seleccionadas, sino de algunas que se han quedado fuera de la selección, ha sido una violencia, como digo, sistemática y voluntaria. O sea, que tengamos un siglo XX, especialmente una segunda mitad del siglo XX, donde se ha repetido un uso y un abuso de antologías donde no había escritoras, donde ha habido acuerdos críticos literarios, acuerdos académicos, acuerdos de difusión cultural o de fomento de lectura, donde no estén las escritoras, es una forma de violencia. Y en el fondo es una forma de empobrecimiento. O sea, ya no solo no es real, no es verosímil, no es creíble que la mitad de la creación sea una nómina masculina. Y esto nos lleva a pensar lo que nos hemos perdido. Y hay algo que fuimos descubriendo en un momento dado, entre el placer del hallazgo de todos estos textos, de pronto
nos dimos de bruces con la rabia, con el dolor de no haber podido leer a estas escritoras, no solo Vindictas, porque hemos leído muchas, en el momento en el que te formas como lectora o como lector. O sea, yo hubiera sido de una Socorro con 17 años, yo soy bastante mayor que ella, con un Juan de 20 y pocos años, leyendo a estas escritoras, igual que podía leer al boom latinoamericano, por ejemplo. ¿Qué hubiera sido de nuestra formación, de nuestra sensibilidad como lectora? En ese sentido hemos sido sometidos a esa violencia también. O sea, de esta dimensión estamos hablando y este es el contexto en el que surge Vindictas. Sí, eso es algo que, es algo que a mí me conmueve mucho, porque en la colección de novela y memoria, para mí fue muy importante que los textos introductorios fueran de escritoras jóvenes, de escritoras nacidas en los 80, que pudieran establecer un diálogo intergeneracional con sus antecesoras, que nos presentaran a esas escritoras. Muchas veces lo que sucede en esos textos introductorios es que ellas las están descubriendo para sí mismas, ¿no? Se las están presentando a ellas mismas y me conmueve mucho siempre ver cómo hay este subtexto de decir cómo no la leí antes, ¿no? O sea, aún ellas, mucho más jóvenes, tienen esa, pues esa sensación de haberse perdido algo muy importante mientras se formaban como escritoras, ¿no? Uno no termina quizá de formarse nunca, pero sabes también que hay momentos, que hay etapas decisivas, ¿no? En tu crecimiento, en tu desarrollo literario, donde hubiera sido fundamental haber leído antes, no sé, a Hilma Holst, a María Luisa Puga, Rosario Ferré, cómo quisieras haber encontrado allí la resonancia que necesitabas para tu propio crecimiento, ¿no? Entonces, pues eso también es importante en esta antología y en este proyecto de Vindictas, que los nuevos lectores puedan tener la oportunidad de conocerlas ahora y que no las dejen ir más, ¿no? Como no deben dejar ir a las voces que después llegaron, ¿no? Estas son las madres literarias, pero en esta genealogía, en esta revisión de un linaje literario, pues hay distintas generaciones y pensamos que un buen punto de partida pues era el siglo XX y a partir de allí ya no deberían dejar de escucharse, de leerse a las escritoras. Deberían de estar siempre presentes en los espacios donde ahora no las encontramos todavía, ¿no? O sea, finalmente estos proyectos están poniendo de relieve la importancia de conocer la obra de las autoras, pero en las aulas, en los programas de licenciatura, en las carreras de literatura, se sigue enseñando que la literatura es una cosa de hombres. Y eso se ve porque tú revisas los planes de estudios y los libros, las lecturas recomendadas, y la mayoría siguen siendo exclusivamente hombres, ¿no? Juan comentaba hace un momento lo importante que es el trabajo que está haciendo la UNAM y me gustaría preguntarle si creen que es posible un cambio de paradigma sin el apoyo de las instituciones. Y ligado a esto, ¿qué respuesta han tenido ustedes a raíz de la publicación de este libro con respecto a las instituciones de difusión lectora que hay tanto aquí como en Latinoamérica? Para recuperar un discurso donde las escritoras sean visibles y nos tengamos que olvidar de propuestas lectoras como Vindictas, o sea, sería terrible que después de hacer esta labor continuada dentro de varias décadas, hubiera que hacer una antología para saber pues, quién es Samantha Schweblin, quién es Mónica Ojeda, o quién es Alejandra Jeftanovich o quién es Fernanda Melchor. Sería terrible, ¿no? Desde ese punto de vista,
el mosaico no funciona si empezamos a quitar teselas. O sea, en ese sentido, y ahí viene la envergadura del proyecto de Vindictas dentro de la UNAM, creo que las instituciones que tienen como responsabilidad el fomento de lectura son absolutamente necesarias, como lo puede ser el tejido universitario, como lo puede ser la sensibilidad crítica, como puede ser la prescripción librera o como puede ser el oficio del editor a la hora de trabajar. O sea, son varios elementos. Evidentemente, desde las instituciones hay un discurso y un ejercicio del poder. Entonces, no solo hay que hacer poder del ejemplo, sino ejemplo del poder y viceversa. Por lo tanto, las instituciones que pueden tener esa capacidad de crear líneas de investigación, líneas de fomento, y aquí viene el director comercial de Páginas de Espuma, línea de compra de libros de ciertas escritoras, para que lleguen a las bibliotecas y lleguen a quienes más dificultad tienen para acceder a fondos bibliográficos. No podemos trabajar de espaldas. Esto tiene que ser una misión colectiva. Yo como editor independiente puedo crear un pequeñito, digamos, espacio de impulso, una plataforma para empezar. Pero si no hay otros agentes que son los agentes y actores del mundo del libro, difícilmente esto se va a poder llevar. Por eso creo que una institución como la UNAM está siendo modélico, pero detrás de las instituciones están las personas. Y ahí sí que en estos momentos pues hay unos agentes que sí que están intentando promover y están logrando llegar a este punto de destino, ¿no? A esta difusión. No me veo que si las instituciones nos dan la espalda, una parte de todo este trabajo quedará estéril. No conseguiremos avanzar. Sí, yo estaría muy de acuerdo con esto que menciona Juan. Es algo que nos toca a todos, pero yo creo que es fundamental la política pública, por supuesto. Y una política pública que reconozca en equidad de circunstancias el trabajo creativo, el trabajo artístico. Una de las mejores cosas que ha pasado con Vindictas, que nació como un proyecto editorial, es que por decisión de Jorge Volpi se volvió un proyecto transversal en toda la coordinación de difusión cultural de la UNAM. Se están generando proyectos Vindictas. Entonces hay Vindictas cine, Vindictas danza, música, ciencia, porque esta invisibilización de las mujeres, de su trabajo creativo, no solo ha sucedido en la literatura, ha sucedido en todas las áreas del conocimiento, del quehacer cotidiano. Solamente hay que ver cómo se menosprecia el trabajo doméstico, ¿no? Del que ahora hemos tenido que asumir todos en nuestro hogar, y a ver, pues si lo siguen subestimando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seguir construyendo sociedades más igualitarias? Esa es una pelea de nuestro tiempo y lo seguirá siendo. No es un tema que para nada se sienta superado. Es una batalla de todos los días, y allí es fundamental que todos pongamos nuestro granito de arena. Todos estos agentes que ahora Juan ha mencionado son importantísimos. Entonces, pues aprovecho también para decirles que muy pronto vamos a tener un micrositio en internet de todo el proyecto Vindictas, con el proyecto editorial, pero también con los programas especiales que se han hecho de las otras disciplinas artísticas. Entonces ya estaremos dándolo a conocer muy, muy pronto. Y pensamos que desde allí pues podemos ir creando una plataforma para conectarnos también con otros proyectos similares, porque así como no es una situación exclusiva de las escritoras que han sido invisibilizadas, tampoco este es el único proyecto institucional o independiente que hay alrededor de la visibilización y la reivindicación de las mujeres creadoras. Bueno, estaremos atentos entonces a ese anuncio.
Y con respecto a los parámetros estéticos y temáticos que han usado a la hora de armar la antología, me interesaba que me comentaran. A ver, pues primero había unos criterios de edición, digamos, que delimitaban de por sí ya un objetivo muy, muy grande. O sea, estamos hablando de toda una geografía del español, lo cual suponía 20 nacionalidades, y luego hablábamos de un periodo muy largo. Hablábamos de escritoras que estuvieran escribiendo y publicando especialmente la segunda mitad del siglo XX. Con ello, el gran número de escritoras, sobre todo de la antología, han nacido en la década de los 30, 40 y 50, salvo 6 que nacieron antes. La más mayor es Brunet de Chile, que nació en 1897. A partir de ahí, las lecturas se fueron sucediendo de una forma muy abierta, pero con una ayuda indispensable. Igual que en las novelas había una escritora joven que hacía el prólogo y abría la puerta, a Socorro y a mí nos ha abierto la puerta, la ventana, el balcón y todo lo que se pudiera abrir, toda una red de escritoras, profesoras, académicas jóvenes, muy atentas a lo que está ocurriendo, y cada una desde su país nos iba diciendo, mirad, yo recomiendo a esta escritora, y de esta escritora os recomiendo este libro, y de este libro este cuento. Entonces nosotros por ahí, por esa fisura entrábamos, íbamos conociendo a las distintas escritoras, a sus distintos libros, y claro, se nos empezó a acumular mucha bibliografía primaria para trabajar. Si esto no fuera suficiente, Socorro hizo un gran trabajo de lectura de antologías. Me llamaba a veces como con una rabia enorme diciendo, me vuelvo a encontrar la enésima antología donde de 42 participantes hay una escritora. Porque esto es una realidad, ¿no? Y en cuanto a un criterio formal, temático, estético, la verdad es que no pusimos ningún límite. Los cuentos, y se ve la antología, aunque hay unos ejes visibles, y que el libro sí que pudiera funcionar como con una coherencia interna, se ha provocado también esta coherencia interna. Hemos buscado desde textos ampliamente simbólicos en su formulación, digamos, más lingüística, más simbólicos, con un carácter más poético, pero también hemos encontrado cuentos que abrían posibilidades casi vanguardistas a entender formas nuevas de escritura. Nos hemos encontrado quizá menos con cuento fantástico, y en general, a partir de ahí, pues bueno, se ha ido seleccionando los cuentos donde cada uno dialogara con sus compañeros de viaje, de tal forma que se facilitara esa coherencia, ¿no? Son todos relatos donde el cuerpo y el deseo están muy presentes. Y me preguntaba y les quería preguntar si es posible construir una antología de escritura de mujeres donde no aparezca el cuerpo, siendo el cuerpo el eje donde se ha ejercido la violencia del patriarcado. Yo creo que es un tema recurrente y ahora que lo pienso, no solo en estos cuentos, también es algo que he visto en las novelas que publicamos, ¿no? Esta reflexión sobre lo que le pasa al cuerpo, lo que siente, el descubrimiento del deseo, el descubrimiento de una libertad de la que no se sentía que una mujer podía ser acreedora, ¿no? de libertades, de derechos, de una mirada propia, de una voz propia, de una presencia que, como en el cuento de Hilda Holst, pues, una presencia que aunque puede incomodar, ¿no? Con el aroma de una mujer, que eso equivale a decir ella en toda su integralidad, ¿no? Toda ella, que puede ser molesta, estorbosa sobre todo para los hombres, pues es que
no porque sea incómoda necesita retraerse o deba retraerse, todo lo contrario, ¿no? Ella se da cuenta de cómo inquieta, cómo genera incomodidad alrededor, y lo que hace es reafirmarse, reafirmar su presencia. Eso es un cambio completamente, ¿no? De postura, de actitud. Y luego vemos también otros cuentos donde se trata de mujeres que están siendo maltratadas, que sufren violencia, y cómo en su mundo interior ellas van reconstruyéndose, ¿no? Eso que ocurre afuera, eso que las lastima, se vuelve también una fuerza para, o sea, en estas historias estamos viendo, yo creo, cómo las mujeres están encontrando el camino para poder abandonar esos espacios que antes tal vez ni siquiera podían imaginar que podían siquiera enfrentarlos, ¿no? Pues ahora además se dan cuenta de que pueden alejarse, de que pueden defenderse, de que tienen una capacidad para defenderse. Entonces, eso creo que es muy importante notarlo en estas historias. Y recuerdo, por ejemplo, la novela de María Luisa Mendoza que tenemos en la colección, donde habla de una mujer y se la imagina como, la manera como está planteada en la novela parece una mujer del futuro, porque es un personaje que está, que por una herencia que recibe, tiene dinero, ella está absolutamente dueña de su deseo, tiene una vida sexual libre, puede dirigir sus pasos hacia donde quiera, y ese personaje parece absolutamente un producto de una fantasía desbocada, ¿no? Pero ese es el horizonte, ¿no? Ese tendría que ser un mundo posible para las mujeres. Y bueno, permanentemente estamos rondando allí, ¿no? Alrededor de esas ideas. Claro. Lo de la reconstrucción del mundo interior que subrayaba Socorro, creo que es es recurrente y es temático dentro de esta propuesta lectora de Vindictas y más allá. Y cuando digo más allá, diría no solo en las escritoras de esta etapa de mediados del siglo XX, sino que su diálogo, y es algo que nos enseña Vindictas, es que en este contenido que estamos hablando, en esta reconstrucción a lo mejor de un mundo interior donde forma parte el cuerpo, este dialoga con la misma reconstrucción que hoy en día podemos ver en escritoras. Es decir, hay un rumor creativo, temático, de interés literario que se mantiene vivo. Y yo como editor es algo que he aprendido haciendo el viaje al pasado, he hecho un viaje al tiempo. Y he visto que los discursos actuales tienen unas madres, tienen unas abuelas que yo como lector no conocía y que hay un río completo. Y eso es lo maravilloso también que ha ofrecido la oportunidad de esta propuesta. Ya ves que digo propuesta porque me cierro un poco en banda a decir antología, me parece, porque es mucho más. Esto es como la portada maravillosa de las ilustraciones maravillosas, que es esta puerta iluminando, es una propuesta de luz. Eso es lo que es Vindictas, ¿no? Una propuesta de luz. Y bueno, ya no tenemos más tiempo, pero personalmente quería agradecerles por haber hecho esta propuesta de Luz Vindicta, que ha sido para mí sorprendente y también imagino que a muchas lectoras les servirá para reorganizar, como me ha pasado a mí, sus prioridades a la hora de escoger literatura latinoamericana de mujeres, ¿no? ¿Qué te ha parecido? No dudes en dejarme un comentario. Y ya lo sabes, para todo lo relacionado con literatura, visita bestialectora.com o cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.